Todos los emprendedores tienen grandes desafíos y mucho más cuando están a punto de dar ese salto cuántico y convertirse en empresarios porque sus negocios comenzaron a crecer. Para conocer cuáles son todos estos retos, tenemos con nosotros a Alejandra García. Alejandra, gracias. Ella es propietaria y administradora de Arepas Los Abuelos y está hoy en este podcast para empresarios y emprendedores de Acopi. Aleja, gracias. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Arepas Los Abuelos, unas deliciosas arepas que están en el mercado desde hace 8 años en el Parque de los Colores. ¿Cómo nace la idea? ¿Por qué hacer arepas? Bueno, Laura, en realidad la idea nace por un hermano que se lo imaginó como mucho tiempo y dijo qué rico poner un negocio de arepas. Él tenía como el toque secreto de cómo debían ir las arepas y digamos que eso es lo que nos ha ayudado mucho y nos ha llevado a estar hoy donde estamos. Entonces fue más que todo como su idea la que nos lanzó donde estamos hoy. ¿Y a él le gustaba hacer arepas? ¿Le gustaba intentar otras formas de hacer este producto que es tan tradicional? ¿O cuál era lo que los hacía diferentes? En realidad pues a él le gustaba mucho salir a comer arepas pues como en la calle, iba como a varios locales. Pero resulta que en la casa él le puso el toque secreto, que era, de hecho él volvía el fogón nada, porque él le echaba mucha mantequilla a la arepa, por lado y lado. Qué delicia. Entonces, a él se le ocurría que unas arepas con la mantequilla así, unas arepas con la mantequilla así, y eso fue lo que, o sea, ese fue como la parte diferente, y eso es lo que a la gente hoy por hoy le gusta mucho, porque son muy tostaditas. Ay, deliciosas. Claro, la mantequilla les permite justamente eso. Entonces eso fue como lo que nos ha diferenciado mucho de todo lo que hay en el mercado en estos momentos. 8 años en el mercado, es decir que más o menos cuando llevaban 4, llegó la pandemia. ¿Cómo superaron este momento tan difícil? Y además que ya llevaban ratico con el emprendimiento, ya estaban creciendo, llegó este obstáculo de pronto y los puso en aprietos, ¿o fue para ustedes una oportunidad de crecimiento? De las dos. En aprieto pues porque en realidad las ventas disminuyeron bastante. Igual nos dimos cuenta que era un negocio muy bueno porque sobrevivió porque teníamos con qué sostener a los empleados y todo eso. Entonces digamos que fue duro, pero igual sobrevivimos. Y nos dimos cuenta que de hecho nos ayudó mucho a crecer, porque claro, había que vender al costo que fuera. Cuando llegó la pandemia íbamos a cualquier lugar, entonces vamos a Bello, vamos a Sabaneta, vamos a Envigado, y eso nos quedó y eso ha permitido que mucha gente nos conozca, y en la pandemia mucha gente nos conoció, precisamente porque empezamos a llevar domicilios a donde fuera necesario. Y me imagino que con eso también viene el pensar cómo va a innovar en el empaque, cómo puedo lograr que este producto llegue así de delicioso como se come en el local, que llegue pues a domicilio. Son diferentes retos que, como tú lo dices, una crisis les permitió abrir otro canal de venta que son los domicilios. Nos contabas que es una empresa familiar, la idea la tuvo tu hermano, hoy eres la propietaria pues también y la administradora. ¿Cuáles son esos grandes retos de tener una empresa familiar? En realidad, pues, nosotros, a ver, lo primero es como el respeto, ¿cierto? Y el respeto, la confianza, y digamos que, o sea, dialogar, como saber separar lo que es familiar, lo que es... ¿Y eso sí es fácil, Aleja, o ustedes llegan a la casa y siguen hablando de Arepas Los Abuelos? No, eso es muy difícil. O sea, igual cuando nos sentamos, o sea, por decir, nosotros vamos a un restaurante y él todo el tiempo está pensando, mira esto, mira aquello, y yo le digo, no, venga que estamos en un momento familiar, dejemos eso para otro momento. Entonces a veces sí es difícil separarlo. ¿Cómo han solucionado las diferencias que pueden tener, entendiendo que son hermanos? En este caso, no, yo digo que desde el amor, o sea, como que pase lo que pase, somos hermanos, y no, pues hasta el día de hoy nos ha ido súper bien. Aleja, planes de expansión para Arepas Los Abuelos, ya son 8 años, me contabas ahorita que tuvieron la experiencia y abrieron en la 80 otro local, pero de pronto no les fue tan bien. Contame sobre los planes de expansión y por qué no les fue bien con ese primer local que abrieron. Bueno, nosotros abrimos el primero, ¿cierto?
De ahí pues como fue un negocio que desde el principio fue tan Muy lindo. próspero, entonces se nos ocurrió la idea de que se iba a abrir otro. Se empezó pues con mucha ilusión, fue muy bonito porque ya teníamos toda la experiencia del primero, entonces ya no fuimos como tan empíricos, sino que ya sabíamos de cierta forma lo que estábamos haciendo, lo que necesitábamos, y fue un negocio que se abrió con demasiada ilusión, pero en realidad pues no fue lo que esperábamos. Cuando toman la decisión de abrir este otro local, que lo abren en la 80, me contabas ahorita fuera de cámaras que ustedes lo veían o tenían muchas expectativas porque el flujo de gente era mucho, porque ustedes decían esto es lo que le falta a la zona, pero que claramente no se cumplieron las expectativas. Y yo te hacía una pregunta, Aleja, ¿tomaron la decisión de expandirse y de llegar a ese local por la intuición y por la percepción? ¿O cuáles fueron las herramientas que ustedes utilizaron para tomar la decisión de expandirse a ese lugar? Fue totalmente intuición, o sea, era porque para nosotros considerábamos que era un punto donde pasaba mucha gente, íbamos a ir a la fija, nos iba a ir súper bien, o sea, para nosotros eso iba a ser, pero en realidad no nos basamos como en nada, o sea, simplemente era intuitivo, porque por lo mismo, porque considerábamos que pasaba mucha gente, era un local inmenso, entonces teníamos, pues, le veíamos muchas posibilidades y a la final, pues no era lo que esperábamos, no salió como esperábamos. ¿Y crees justamente que ese es el aprendizaje? Sí, total. O sea, digamos que en el momento de tomar la decisión de abrir otro nuevo punto, eh, o sea, la intuición cuenta, pero hay que tener en cuenta muchas otras cosas, pues hacer como un análisis, el tipo de cliente que hay cerca, qué se mueve en el sector, qué le hace falta al sector, o si ya en el sector hay lo que nosotros queremos ofrecer. Entonces hay muchos otros puntos que, digamos que para abrir un próximo punto se debe de considerar. Varios factores, Sí, además de la percepción pues, de los propietarios y ese feeling que puede dar una zona, un centro comercial o un lugar donde yo quiero ver mi marca. Aleja, cuando ustedes inician, ¿cuáles son las prioridades de inversión? Es decir, ya tienen la cocina, ya tienen el local. Bueno, ahora, ¿qué hacemos? ¿Cómo hacemos publicidad? ¿Cómo nos conocen? De pronto le invertimos a estrategias de mercadeo. ¿Qué priorizaron ustedes al inicio de este sueño? bueno, lo que pasa es que, como te decía ahorita, Arepas Los Abuelos nació de una forma muy empírica. Entonces ha sido muy bonito porque digamos que nadie nos lo ha enseñado, todo el proceso hasta donde va hoy. Eh, o sea, nadie nos dijo cómo hacer las cosas. Entonces, día a día, junto con mi hermano, se tratan de hacer cosas diferentes. Entonces, sacar un producto nuevo. Hoy en día, pues la parte de las redes que es tan importante, es algo que llevamos trabajando hace más o menos 2 años. Entonces, Con éxito porque tienen una comunidad ya grande, más de 30.000 seguidores. pero lo que nos llevó en un inicio a lo que es Arepas Los Abuelos era el voz a voz, porque no conocíamos de cómo hacerlo diferente. Digamos que ya hoy en día que se conoce el tema de las redes y todo eso, listo. Pero lo que nos llevó también en gran parte a donde estamos hoy es el voz a voz y tener un producto de calidad y un producto bueno. Y eso nos ha generado una comunidad, aparte de lo que hoy hacemos por redes sociales, tenemos una comunidad demasiado fidelizada. O sea, tenemos clientes que nos conocen, que llevan a sus hijos pequeñitos, recién nacidos, y ya hoy son niños muy grandes. Entonces, digamos que el voz a voz y fidelizar los clientes con un buen producto también ha hecho parte pues, de lo que ya es hoy en día Arepas Los Abuelos. Grandes aprendizajes en el momento más difícil que tú consideres han tenido durante estos años. ¿Cuál fue ese momento y los grandes aprendizajes que dejó? Pues es que en realidad yo digo que el momento más difícil fue el de la pandemia y el del otro local que se abrió, porque en general Arepas Los Abuelos ha sido un negocio próspero desde el primer momento en que se abrió. O sea, muy pocas marcas lo pueden Sí, contar, porque normalmente hay que esperar mucho tiempo. 2 años, 3 años. Y Arepas Los Abuelos desde que se montó fue un negocio
fue demasiado próspero, o sea, desde el primer mes. Los retos fueron la pandemia y la apertura pues del otro local. ¿Al cuánto tiempo toman la decisión en el otro local de decir, cerremos acá? O sea, listo. Aprendí la lección y enfoquémonos entonces en el otro que sí le está yendo muy bien. ¿Cómo fue esa decisión? Es que fue la pandemia y cerrar el otro local a la vez. Ah, ok. O sea, listo. sucedieron paralelos. Ok. Alguien nos dijo que la pandemia, o sea, alguien que estaba en otro país, nos dijo, esto y esto va a pasar, esto está pasando acá y pilas que van para allá. Y nosotros tomamos como eso, como ese consejo que nos dieron, inmediatamente fuimos y dijimos, no vamos a entregar el local. Ajá. O sea, ya veníamos como con la incertidumbre de que no nos estaba dando, de que todo eso, de hecho, cuando fuimos a entregar el local, en ese momento no se podían, en la pandemia, hacer trasteos ni nada, pero ya gracias a Dios nosotros habíamos alcanzado a entregar el local. Entonces, un momento como muy coyuntural por todos lados, y en realidad yo digo que lo que nos ha sostenido hasta el momento ha sido como el apoyo que siempre nos hemos dado, pues, entre mis hermanos, ahí está incluido mi padre también, y eso es lo que nos ha sostenido, o sea, siempre hay como apoyarnos para sacar todo adelante. ¿Cómo logran ustedes, Aleja, y el equipo familiar estar en permanente cambio e innovación? Es duro. Es muy dura, más que uno dice, ¿qué más le innova a una arepa? Lo que se ha hecho es meter productos nuevos, Ok. como porque sabemos que o sea, no nos podemos quedar haciendo lo mismo siempre, sino que hay que ofrecerle al público algo nuevo, diferente. Entonces todos los días se piensa como vamos a hacer esto, qué rico este producto. De hecho nosotros empezamos solamente con arepas, en este momento ya vendemos patacones, vendemos picadas, algo tan sencillo como que vendemos entradas, entonces ya tratamos como de ofrecerle otra experiencia al cliente. De hecho es un ambiente demasiado familiar, o sea, cuando tú vas al negocio es un ambiente muy familiar, es muy agradable, muy acogedor, y la gente normalmente no se queda 15 minutos, media hora o comen y se van, es un lugar donde la gente se baña mucho. Entonces tratamos de brindarles una experiencia a los clientes. Aleja, bueno, algo muy importante que se preguntan todos los emprendedores que nos pueden estar viendo. Cuando todo este sueño inició, ¿tenían un gran músculo financiero, un gran capital que ustedes dijeran, listo, acá tenemos para invertir y vamos bien? ¿O empezaron con las uñas y lo mismo que les iba dando el negocio, ustedes lo iban capitalizando? ¿Cómo fue ese inicio? En realidad fue un negocio que se empezó con las uñas, o sea, no éramos como que grandes inversionistas y que tenemos todo este dinero para empezar, no. Obviamente pues ya había un capital, pero no era algo como exagerado. O sea, de hecho la experiencia, como te decía ahorita, o sea, fue demasiado empírico. Entonces teníamos unas sillas bajitas, la gente se caía de las sillas, unas mesas bajitas que eran súper incómodas. Entonces empezó en realidad con muy poquito, pero bueno, gracias a Dios hoy estamos donde estamos. ¿Cómo hacen el manejo también de esas utilidades? ¿Capitalizan todo, reparten todas las utilidades? ¿Cómo le dan ese manejo para, obviamente ustedes están viviendo el negocio, pero también permitirle al negocio tener su colchón para seguir creciendo? ¿Cómo manejan ese tema? Pues esa decisión la tomamos mi hermano y yo. Entonces yo le digo, bueno, estas fueron las utilidades del mes, entonces yo ya reparto pues lo que tengo que repartir, y siempre hay una parte que se guarda pues como por si algo, por si hay que invertir pues en adecuaciones del local, que si vamos a cambiar las sillas, las mesas, hay una parte que se guarda pues como para futuros. Me encanta, creo que eso ha sido una constante de los empresarios que hemos tenido acá, y que yo creo que podemos empezar también como emprendedores a identificar que esos negocios que logran crecer es porque no se reparten todas las utilidades. Así es. Ese es el común denominador de los empresarios exitosos que hemos tenido aquí en nuestro podcast. Aleja, para ir terminando, un consejo que tú le darías al que hoy quiere iniciar este camino de emprender.
que es duro, pero que vale mucho la pena. O sea, de verdad, bueno, yo fui empleada y yo digo que emprender es muy, 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 muy duro. ¿Quién les puedo recomendar? Pues de pronto, Cuando dices duro, ¿a qué te refieres? duro porque, a ver, va mucho como de las condiciones de la persona que quiera emprender. Digamos que cuando tú tienes mucho capital, mucho músculo financiero, bueno, tú te tiras y medio bien, si no lo cierro. Pero normalmente la persona que quiere emprender es una persona que necesita vivir y necesita de su negocio para vivir. Entonces, ¿yo qué les aconsejo? Digamos que tener como un ingreso fijo de algo que usted ya tenga e ir creando como un ahorro aparte, como algo que tú digas, con esto es con lo que yo me proyecto emprender y no depender 100% de lo que, o sea, del negocio nuevo que quieras emprender. Empezar como a crear, o sea, tener algo fijo, empezar a crear como algo que tú digas, bueno, si me va bien, bien, y si no, Acá igual tengo para sobrevivir, pues, y para vivir como lo necesito. y aguantar, trabajar muy duro porque se trabaja demasiado duro, o sea, no es fácil, no es fácil. De hecho, nosotros, por ejemplo, descansamos, o sea, venimos descansando apenas hace por ahí 2 años, porque en realidad fueron de domingo a domingo, 24/7 entregando. Siempre en el negocio. No es que lo monté y lo solté y que me dé, o sea, no hay que estar pendiente porque los negocios hay que cuidarlos y hay que trabajarlos. Aleja, ya para despedirnos, recordarnos por favor las redes sociales para que todos los que nos están escuchando y viendo lo sigan, y una invitación pues para que vayamos y comamos rico en Arepas Los Abuelos. Estamos en Instagram como @arepalosabuelos, ubicados ahí en Los Colores, cerquita de la iglesia San Clemente, por allá los esperamos. Son deliciosas, clientes fijos. Con el toque secreto. Así es. Aleja, muchas gracias. A ustedes también muchas gracias por conectarse con nosotros. Qué buenos estos espacios donde estamos aprendiendo de grandes experiencias y nos estamos motivando. Todo es posible, solo hay que trabajar, ser constantes, y lo que hemos aprendido en estos podcasts, cuidar nuestro emprendimiento. La mejor forma de hacerlo es permitiéndole que tenga un colchoncito para ir creciendo. A ustedes un abrazo muy grande. Gracias.